cómo se iban gestando las matrices de aprendizaje. Y creo que ahí está claro cómo se fueron dando desde su grupo familiar primario el acompañamiento, el sostén, la disponibilidad, ser un depositario operativo para sostener y acompañar la decisión que había tomado su hijo. Solo no hubiese podido. Entonces, me parece que esto es lo más importante, ¿no? Como cuando se generan matrices de aprendizajes que tienen que ver con lo permitido, que tienen que ver con la permisibilidad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con incluir, con integrar, que tienen que ver con acompañar y sostener la decisión de un otro, porque si no, no lo hubiese podido hacer. Cómo esta familia sostuvo y acompañó a este niño para que realmente pueda hacer su sueño. ¿Mm? Porque podrían haber tomado otras decisiones y no las tomaron. ¿Mm? Era un poco lo que habíamos estado viendo de cómo se van generando las matrices de aprendizaje. Un poco para Verónica, ¿dónde está? La integrante nueva. Pregunto como para ver si ella alcanzó a ver algo de matrices de aprendizaje, sino como para que podamos acompañarla en esto y ver, empecemos a repasar un poco la definición. Hola, Verónica. Hola, yo antes de dejar la materia, algo había leído de los materiales, de los dos materiales que me mandaron. Yo llegué a leer casi todo el texto de Ana Quiroga, el de concepto de matriz. Ajá. Algo pude subrayar, digamos, por el recordar y poder visualizar estas partes nuevas que pasa al releer un material. Uh-huh. No entendí bien la pregunta en sí, específicamente cuál era lo que tendría que responder. Lo que yo pregunté. Sí. No, yo quería saber si vos habías visto algo de matrices de aprendizaje cuando cursaste el año que cursaste anteriormente. Sí, algo llegamos a ver, pero como decía, fue justo ahí que me fui. Puede ser también por eso, y una de las razones por las cuales me fui, sentirme, no sé, movilizada o en específico algo me hizo un ruido determinado que no lo confronté, no lo di a conocer y me fui. Ajá. Hoy, haciendo memoria, puedo decir eso en cuanto a las matrices de aprendizaje, esta cuestión que te moviliza, que justo me quedé en esa parte en donde te explicaba cómo sería, justo donde la construcción. Claro, bueno, sí, en realidad es un tema que es muy movilizante, el tema de las matrices de aprendizaje, porque tiene que ver cómo nosotros aprendemos, ¿no? Y cómo tiene valor la experiencia, el conocimiento, porque somos sujetos de la experiencia, pero también somos sujetos conocentes, ¿no? Uh-huh. Y somos en cada aquí y ahora el punto de llegada de una trayectoria de vínculos y de conocimiento, lo que nos han ido dando, lo que nos van dando aprendizaje. ¿Mm? Sí. Entonces, estoy tratando de más o menos resumir un poco como lo que hemos venido viendo. Yo quiero que me acompañe el grupo. ¿Mm? Entonces, estas matrices de aprendizaje o estos modos de aprender tienen una parte que es explícita, que es el qué aprendo. ¿Mm? Que digamos que es la parte clara, la parte que se ve. Pero también Sí. tienen una parte oscura que es lo implícito, que está en el nivel inconsciente, que es el cómo yo aprendo. ¿Mm?
Entonces, uno puede decir que el que aprendo, puedo decir yo aprendí suma, resta, matemática en la escuela. Ahora, ¿cómo yo aprendí esas cosas? Es lo que está oculto, es lo que no está claro y es lo que en realidad, ante todo conocimiento de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, van generándose y están en movimiento estas matrices de aprendizaje. ¿Mm? Es como que yo me enfoco y miro la vida. Y se estructuran estas matrices de aprendizaje a partir desde el protovínculo, que es cuando el óvulo es fecundado, es decir, cuando empieza la vida intrauterina. Dentro de, durante los 9 meses se habla que hay una continuidad objetiva. ¿Por qué hablamos de una continuidad objetiva? Porque el bebé no siente ni frío ni calor, sino que está en una temperatura ideal y todo fluye en un embarazo medianamente estable de una forma donde hay continuidad, no hay carencia. Entonces, por eso hablamos de continuidad. Si alguien también quiere agregar algo, que levante la mano. Sí. Si no, cortamos palabra. Julio. Yo quería agregar algo de lo último que estaba resonando ahí con las compañeras, de lo que traían del cuento y lo que trae ahora Laura de lo explícito, los aprendizajes explícitos y los implícitos. El cuento que estábamos viendo, por ahí los aprendizajes explícitos era cuando él iba al lugar a aprender la música, pero después lo implícito fue todo el obstáculo que tuvo que pasar cuando a veces se quedaba en el barro, como esos aprendizajes de seguir a pesar de las dificultades, que después él cuando estaba en la obra, que se le rompe la cuerda, ahí descubre que había hecho esos aprendizajes implícitos, ¿no? Y a mí me queda resonando esto de cómo hay cosas en nuestras vidas, en los aprendizajes, que ni nosotros sabemos que están dentro nuestro. Esto, ¿no? Cómo hay cosas que ni nosotros están conscientes dentro de nosotros, que son aprendizajes que hemos tenido en las matrices, en nuestros primeros vínculos. Y ante determinadas situaciones emergen. Sí, totalmente de acuerdo. Podríamos decir que esos aprendizajes implícitos que hizo este niño para poder estar en el violín tenían que ver con su autoconfianza, ¿no? Porque esos obstáculos no los hubiese superado si él no hubiese tenido una autoestima y autoconfianza en que iba a salir de esos lugares y que iba a lograr lo que se proponía, ¿no? Entonces, porque también los padres, cuando él tuvo polio, cuando todo, lejos de ponerse en el lugar de ponerlo en el lugar de víctima, lo pusieron en un lugar de protagonismo. Pero también les aclararon las dificultades que él podía llegar a tener. Y también le dijeron, a vos las cosas te van a costar más. Entonces lo fueron preparando para ese terreno. Es decir, fueron generadores de matrices de aprendizaje en donde confiaron en él para que él logre esa autoconfianza, una autodeterminación. Es decir, para que él tenga autodeterminación y para que él pueda lograr la autonomía. Por eso pudo irse solo, se caía, se volvía a levantar, se reía de sus propias dificultades, lejos de verlas como un obstáculo que decir un no, y esto no lo voy a lograr, todo lo contrario, ¿no? Fue generando fuerza, fue generando confianza para ir logrando sus cosas, sus metas, su deseo. Y esto lo pudo lograr porque en realidad fue sostenido y hubo una disponibilidad por parte de atrás en los padres, en donde le abrieron todo ese camino y no dudaron de él. Le tuvieron confianza y eso generó la autoconfianza en él. ¿Va quedando? Sí.
Un ejemplo de esto puede ser cómo logramos, al momento de, lo llevo a mi experiencia, ¿no? Yo hace un año que vivo sola con mi pareja. Y cómo te desenvolves y cómo organizás y cómo armás tu vida fuera de la familia, del núcleo familiar, cómo lográs llevarlo a cabo a la hora de mudarte solo, ponele, es mi ejemplo. Ujú. Seguro que ha habido aprendizaje ahí, por lo tanto, seguro que ha habido matrices de aprendizajes en donde han estado colaborando para que ponerlo como que lo que se ha dado ha sido un salto cualitativo, una decisión que genera a la autonomía, ¿no? Porque implica un cambio, aparece lo diferente, es dejar tu casa familiar, irte solo a crear tu propia vida, implica un salto cualitativo y aparece algo diferente en donde hay que generar, donde se van a ir generando otro tipo de matrices de aprendizaje. ¿Mm? Donde ¿Sí? también pueden haber obstáculos y todas esas cosas. Que siempre va a haber obstáculos. Claro. Digamos, esto no es, por eso decimos que las matrices de aprendizaje siempre es una modo complejas y contradictorias. Siempre aparece la claridad, pero también aparece la oscuridad. Siempre aparece lo cuantitativo, pero también está lo cualitativo. ¿Mm? Digo que quizás se corte. Si se corta así de repente, volvemos 21:30. Bueno.